Gloria a Jesús. Bien, es el tema número 10 de la serie Entendiendo la Salvación. El tema de la enseñanza de hoy es: Dios quiere que trabajes para Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios quiere que trabajes para Él. Y yo les quiero preguntar a ustedes: si Dios quiere que trabajes para Él, ¿te irá a capacitar el Señor para que trabajes para Él? Claro, hermanos, claro que el Señor te va a capacitar. Entonces estamos dentro de la serie Entendiendo la Salvación, y hoy, en este domingo de resurrección, como se conoce, vamos a estudiar esta parte tan importante de que ningún cristiano, ningún nacido de nuevo fue llamado para permanecer para siempre en la silla, hermano. Ninguno. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que fuimos llamados para trabajar para Dios. Unos en una área y otros en otra. Ningún nacido de nuevo fue llamado para estar siempre en la banca. Dios da a cada quien el servir para Él, algo que Él tiene para Él, y lo da conforme a la capacidad de cada uno. Así que yo quiero que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 25. Evangelio de Mateo capítulo 25, en el verso 14, en donde vamos a estar dando continuación a esta serie de estudios. Y vamos a estudiar un poco la parábola de los talentos. ¿Qué es una parábola, hermanos? Una parábola es un ejemplo que Dios nos pone tomando cosas terrenales para explicar algo celestial. ¿Me estoy dando a entender? Dios te explica las cosas celestiales, pero con ejemplos terrenales. Una parábola empieza: es que el reino de los cielos es semejante a esto. Ah, ya entendí. Es que esto es semejante a... ok, ya entendí. Bueno, conforme al tema de hoy, Dios quiere que trabajes para Él. Vamos a ver la parábola de los talentos. Y sin duda alguna, todos los nacidos de nuevo que estamos acá han recibido algo de parte de Dios para que lo pongan en práctica en la obra de Él. ¿Lo creen? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si unos por miedo, otros por decepciones de la vida en el ministerio no trabajan para Él? Unos tienen llamados en una área y otros en otra y no quieren nada. Otros tienen temor de levantarse y servir para Dios porque dicen que el diablo se enoja. Otros dicen que les da pena, que no están capacitados para predicar o para cantar o para tocar, y prefieren enterrar el talento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, o qué más bien puede pasar si tú no pones atención a lo que Dios te ha llamado a hacer? Y todo, quiero aclarar esto, todo tiene que ser en el tiempo de Dios. Pero hay quienes se les pasa el tiempo. El tiempo de Dios llegó. Ya tienen más de 5, 6, 10 años en el Evangelio y saben cuál es su llamado y no lo quieren hacer. Entonces vamos a ver qué pasa con este tipo de situaciones. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 25, en el verso 14, y dice: porque el reino de los cielos es como, ahí está la semejanza, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Yo quiero que a partir de aquí pongan mucho cuidado. Eran siervos de Jesús. Estos no eran siervos de Satanás, no eran siervos del mundo, eran siervos de Jesús. ¿Cuántos siervos de Jesús hay aquí? Pues Dios te llama. Y mire lo que dice: llamó, dice, a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Los bienes de quién? Los bienes del Señor. ¿Para qué se los entregó? Para que los administraran. Yo te quiero decir algo en esta hora. Dios te entregó un bien de Él a ti. Y alguien pudiera decir: pastor, pero apenas tengo 6 meses de haber venido a Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Claro que se entiende. Apenas tengo 1 año, todavía se entiende.
2 años, se entiende. Todavía es más 3 años. Alguien puede decir, pastor, es que se entiende. Pero ya en un lapso de 3 años para adelante, si esta persona ha tenido buen discipulado, buena guianza del Señor, es tiempo. Y alguno, no quiere decir que sea un estándar, no quiere decir que sea un parámetro. Estamos hablando de un más o menos. No antes, porque puede ser un neófito que puede caer en el lazo del diablo, como dicen las cartas a Timoteo. Pero dice la Biblia que Dios entregó sus bienes. Y este versículo que vamos a leer a continuación, que es el versículo 15, lo vamos a leer con mucho cuidado. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y mire lo que sigue, es bien importante. A cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad. Escúcheme bien, conforme a la capacidad. Yo les pregunté hace rato, a todos los que Dios llama a su servicio, ¿Dios los capacita? Sí. Pero hay quienes Dios los capacita para un trabajo y hay quienes anhelan otra cosa. Y no es su capacidad es en lo que Dios los llamó. Y vemos aquí que la Biblia dice que a uno dio 5, a uno dio 2 y a uno dio 1. Es la capacidad. Y podemos entender que alguien puede tener la capacidad de entender la Biblia y explicarla en un punto de ser maestro bíblico. Pero hay quienes quisieran explicar la Biblia como algún hermano, X hermano, pero no es su capacidad. Quizás la capacidad es en otra cosa o un poquito menos. Entonces no se deben de frustrar. Por ejemplo, un pastor, como hemos recibido enseñanzas, un pastor que en su congregación tiene 50 o 60 ovejitas, de repente comete el error de adquirir planes de crecimiento que no están en los planes de Dios, porque ese pastor tiene la capacidad nada más para pastorear 50 o 60 almas. Y se frustra porque él quisiera 2,000, 3,000, 4,000 almas. Pero no está capacitado para pastorear esa cantidad de personas. Así que lo que tenemos que hacer es ser fieles a Dios en lo que Dios nos ha confiado conforme a nuestra capacidad. ¿Me está entendiendo? Entonces yo quiero que entienda bien este versículo 15, por eso lo vamos a retomar y dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Y vuelve a decir, alguien pudiera decir, qué disparejo es Dios, ¿por qué a uno le dio 5? ¿Por qué a uno 2? ¿Y por qué a otro 1? ¿Por qué? Bueno, ahí lo explica. Esto se los da conforme a su capacidad. Y luego dice, y luego se fue, ¿a dónde? Lejos. ¿O dónde está nuestro Señor Jesucristo ahorita? Está en el tercer cielo. Nos dejó aquí su Espíritu Santo. Pero Él se fue. ¿Cuántos esperan el regreso de Jesús un día? Un día va a volver. Pero mire, esto se va a poner un poco más interesante. Y mire lo que dice aquí la Escritura. En el 16 dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que aquel que tenía la capacidad para administrar, por ejemplo, el hacer discípulos, el discipular gente, dado el tiempo en que Jesús le habló a esta persona para que entregara cuentas, Él le va a decir, te di la capacidad de ser maestro bíblico, de darle enseñanzas, ¿qué hiciste? Y Él va a decir, mira, Señor, ahí están estos que fueron capacitados para enseñar la palabra. Ah, ok, muy bien. Y vamos a ver ahorita, entonces yo le quiero decir que hay muchas áreas en las que Dios te llamó a servir. Muchas. Ahorita vamos a ver algunos puntos de ellos. Mucha gente tiene el mal entendimiento que servir a Dios es nada más aquí arriba. Aquí en el piano, en la guitarra, en la predicación. Y no, hermano. Servir a Dios es muy amplio el campo de servicio para nuestro Señor. Y dice la Escritura en el 17, asimismo el que había recibido 2
ganó también otros 2. Y yo he explicado esto anteriormente. El que recibió 5, hablando de porcentaje, ¿qué porcentaje ganó? 100%. Y el que ganó 2, hablando de porcentaje, ¿qué porcentaje ganó? 100%. Ahora, Dios no va a recompensar las cantidades, esto hemos aprendido. Dios va a recompensar tu fidelidad. Porque alguien puede decir, es que aquel ganó 2,000. Sí, estaba capacitado él para eso. Tú estás capacitado para ganar 10. ¿Ya los ganaste? O sea, el premio que Dios le va a dar, la recompensa que Dios le va a dar, no va a variar entre lo que le va a dar a aquel con el que le va a dar al otro, siempre y cuando ambos hayan sido fieles. Dios da las recompensas no conforme a las cantidades, sino conforme a la fidelidad. Y dice en el 17, ya lo leímos, dice asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y en el 18 empieza con un pero. Y dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí habla como que era dinero, eran los bienes del Señor. Pero acuérdense que en el principio, en el verso 14 dice, es como, habla de una semejanza. Dios te ha capacitado a ti. Hay personas, hermanos, que tienen la capacidad de, no sé, de dar una consejería que se les da de una manera bien, no sé, bien desarrollada en el Señor. Y Dios los usa bien bonito. Pero dice que recibió un talento y fue y lo escondió, cavó en la tierra y lo escondió. Ahora dice en el verso 19, hay algo muy, muy bonito aquí en el verso 19 y dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿Cuánto tiempo hace que Jesús ascendió al cielo? Y según el libro de los Hechos, dice la Escritura que lo estaban mirando y decía que a unos ángeles se les acercaron a los discípulos y les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que habéis visto subir, este mismo que resucitó, este mismo que lo ven subir en las nubes, este mismo regresará. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Hace más de 2000 años, hace mucho tiempo. La palabra de Dios dice que va a regresar. ¿Cuántos lo creen? Pero mire a qué va a regresar. Obviamente sabemos que va a regresar a llevarse a su pueblo, a su iglesia, a su novia. Pero también va a regresar, dice en el versículo 9. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿A qué? A arreglar cuentas con sus siervos. Mira, hermano, yo no sé cuál es el llamado tuyo, pero una cosa debes entender: un día Dios va a arreglar cuentas contigo. Si estás viniendo a la iglesia, estás aprendiendo cómo ser un discípulo, cómo diferenciar de ser un simpatizante, el cómo saber quién es realmente un nacido de nuevo. Hemos enseñado de los dones espirituales, hemos enseñado de todo eso. Dios te va a pedir cuentas de eso. Hay gente que Dios, mire, Dios conoce, hermano, la intención con la que cada trabajador de su reino trabaja para Él. Dios sabe si el que está cantando acá, aunque sea hijo de Él, sabe si está cantando para que lo vean. Ay, qué bonita voz tiene. Dios sabe si el que está predicando acá, predica para que, ay, qué suave, hermano. Dios sabe si lo están haciendo con intenciones de cobrar. Dios le ha dado a algunos de sus hijos muy bonita voz para que ministren sus bienes en el pueblo, ¿sí o no? Pero hay quienes cobran. Dios le dio la voz bonita para que le canten a Él y para que traigan al pueblo a un momento de alabanza y adoración, pero cobran. Hay pastores, predicadores que Dios les ha dado la capacidad de predicar y de enseñar las buenas nuevas, pero cobran. Si no se mueven a un lugar, si puedes venir, hermano, sí, claro, pero tienen tarifa y cobran.
pregunto, ¿serán esos siervos fieles? Y muchos de ellos no les va a ir nada bien. Ahora, lo que a mí me impresiona es que en el versículo 14 dice, llamó a sus siervos. No eran siervos de Satanás, eran siervos de él, de Jesús. Y dice que hubo uno que enterró el talento. Hay otros que no le sirven al Señor porque están decepcionados del ministerio. Porque algunos allá en cierto año, en cierto tiempo, en cierta congregación, tuvieron una decepción y dicen, ya no quiero. Yo voy a ser cristiano de la secreta, de lejecitos. Y yo quiero decirte algo. Va a venir el Señor a arreglar cuentas contigo. Otros les da miedo, saben que tienen el bien de Dios para administrarlo y les dan miedo. Hay muchas formas en las que alguien le puede servir a Dios. ¿Sabía usted que hay gente que Dios les da la capacidad de generar ingresos, dinero? Y no es el enfoque del mensaje de hoy. Pero ¿sabía usted que hay cristianos que tienen la capacidad de trabajar y te agarran 500 pesos y Dios les da la capacidad, tienen una inteligencia de parte del Señor que a vuelta de un mes esos 500 pesos los convierten en 2,000 y van generando ingresos? ¿Sabía usted que Dios le da la capacidad a muchos de sus hijos? Y Dios le da esa capacidad para que también puedan aportar en su reino. Escuche, en su voluntad, en la medida de Él, no de una manera ladrona, en su voluntad. Y la Biblia habla de ciertas mujeres que fueron liberadas de algunos espíritus inmundos, fueron salvas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y le servían al Señor. ¿Cómo le servían? Con sus bienes, dice. Mire, y esto es para que usted pueda tener abra su Biblia en Lucas capítulo 8 del verso 1 al verso 3. Ponga una señal aquí porque ahorita vamos a regresar a seguir estudiando esta parte. Lucas capítulo 8 en el verso 1 al verso 3 y vea el título. Vea el título del capítulo 8. ¿Cómo dice? Mujeres que sirven a Jesús. ¿Quiénes eran esas mujeres y cómo les servían? Mire, dice: aconteció después, dice, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Cuántos iban con él? 12. ¿A dónde iban? A predicar. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que esos 12 comían? ¿Usted cree que esos 12 tenían necesidades de repente de rentar un cuarto o hacer algo? Sí. Entonces mire lo que pasaba. Dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y ahí menciona algunas: María, que se llamaba Magdalena, la que le habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana. Y luego dice: y otras muchas que le servían, ¿de qué? De sus bienes. Ahí vemos una manera de servir a Dios. Dios les da la capacidad a algunos hermanos de generar ingresos y les servían de sus bienes. Le da la capacidad de emplear a algunos hermanos, de aportar para el reino de Dios, de hacer crecer el ministerio. ¿Cuántos creen que el reino de Dios tiene que extenderse en la tierra? Y hasta que sea predicado, dice la Biblia, hasta lo último de la tierra, entonces vendrá. Hay quienes ven a algún hermano que tiene necesidad y no sueltan nada.
Hay quienes ven que en el ministerio hay necesidad, y no les estoy diciendo de una forma trasquiladora, no, hasta aquí lo voy a mencionar, esto hasta aquí, porque no es el enfoque del mensaje. Pero hay quienes aprovechan, ahora voy a hablar del lado de los predicadores, hay quienes aprovechan de este versículo y trasquilan a las ovejas y les sacan hasta lo que tenían para el sustento de la semana. Y tuercen, tergiversan los versículos bíblicos, y por eso mucha gente también está arisca, se le puede llamar, lastimados, y no quieren servir a Dios de sus bienes, porque hay cada ladrón que está para puro estarle sacando. Entonces muchos tienen la capacidad de generar ingresos y no les sirven a su Señor por muchas razones. Unos están dolidos, lastimados por ciertos predicadores, otros son bien agarrados y no, pues nomás no sueltan nada, pero un día Dios va a venir a pedir cuentas. Ahora vamos a volver a donde estamos en Mateo 25, y vamos a ver que en el verso 16, donde nos quedamos, ya habíamos pasado ese. En el verso 19, donde dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué cuentas, hermano, te gustaría darle a tu Señor? Muchos de ustedes tienen la capacidad de evangelizar en las calles. Muchos de ustedes tienen la capacidad de ganar almas para el Señor. Y a veces uno dice: no, pero ¿cómo le entro? Es que parece que es borracho, parece que es drogado. ¿Cómo le entro? Bueno, Dios nos va a ir capacitando siempre para eso, pero hay quienes se les llega el tiempo y lo dejan pasar. Y dice en el verso 20, del verso 20, hermanos, al verso 23, el Señor se expresa muy bien de dos servidores de Él. Muy bien se expresa. Y dice del 20 al 23. Y llegando, dice, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo, vea qué interesante, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Recuerde que ya vino el Señor, aquí está viniendo el Señor. Y sobre lo poco fue fiel acá, en lo mucho lo va a poner ¿en dónde? En el cielo. Es lo que yo les he explicado. No todos los cristianos, con el hecho de que digamos pasé de panzazo al cielo y ya la hice. No, la Biblia dice que en el cielo va a haber ciertas actividades en nuestras vidas eternas, porque van a ser vidas eternas, en las cuales Dios tiene preparado para nosotros allá. Pero todo depende de la fidelidad con el que fuimos aquí responsables con lo que Dios nos dio. ¿Está entendiendo eso? De hecho hay una parábola que se llama la parábola de las 10 minas o de las 10 ciudades, y que dice: el que le fue fiel, dice, sobre una mina, sobre 10 ciudades. El que le fue fiel sobre 10 minas, sobre 10 ciudades lo pondrá. Según los comentarios de algunos teólogos bíblicos, dicen que Dios se atreven no es que sea una doctrina bíblica, se atreven a pensarlo, en decir que en el cielo Dios va a tener ciertas ciudades en las cuales va a poner ahí como administradores algunos cristianos fieles. Pero imagínate que aquel cristiano que aquí cobraba por predicar, aquel cristiano que aquí cobraba por cantar, ¿crees que Dios le va a dar un puesto en el cielo de ese índole? Que aquel cristiano haya sido infiel aquí en la tierra y que cobró y hizo muchas cosas y negoció con lo que Dios le dio de gracia, ¿crees que Dios lo va a poner allá en el cielo? No. Es por eso que dice la Biblia: buen siervo, fiel. Le está diciendo, hay una traducción que se llama la traducción del lenguaje actual, que dice: has demostrado ser fiel, has demostrado ser confiable, por lo tanto
te confiaré más en mi reino. Esto es bien interesante. Del versículo 24, vamos a leer hasta el 21. En el 20 dice, porque en el 22 dice: llegado también, dice, el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Yo le hago una pregunta a usted. El premio que recibe el que trabajó los 5 talentos, ¿va a ser diferente al premio del que trabajó los 2 talentos? No. Así que no te frustres, hermano. Si alguien tiene un talento más capacitado que tú sé fiel a Dios con lo que Dios te dio. Dale cuentas a Dios con eso. Recuerda, un día tu Señor va a venir a pedirte cuentas. ¿Sí o no? Va a venir a pedirnos cuentas. Y dice en el 23, mire que este versículo 23 y el versículo 21 es la misma respuesta que el Señor les da a estos servidores que fueron fieles. Y dice en el 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa palabra que dice ahí, entra en el gozo de tu Señor, se refiere: alégrate así como yo estoy alegre. Ponte tan contento así. Me da tanto gusto, dice el Señor, recibir en mi reino a un siervo fiel y dedicado. ¡Qué gozo me da! ¿Quieres sentir el gozo que yo siento? Sí, le dice el otro. Entra en el gozo de tu Señor. Y imagínate que ahí vas a entrar tú con una sonrisota de oreja a oreja y dices: ¡wow! ¡Qué gozo te da el servir a Dios! Vamos a ver la triste historia del verso 24 al verso 25 y vuelvo a recalcarles. Estos no eran siervos del diablo, puesto que en el verso 14 dice: llamó a sus siervos. Eran siervos de Jesús. Y dice en el verso 24: pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve ¿qué? Miedo. Hay servidores de Dios que tienen miedo. Canta, hermano, tú tienes el llamado, canta. Tengo miedo, hermano. Hermano, hermana, haz esto. Tengo miedo. Y se les puede entender el temor en cierto tiempo, pero después de cierto tiempo, hermano, ¿qué no está Dios contigo? O sea, Dios te dio algo para que lo ministres para Él. Vamos, úsalo. Entonces dice en el verso que tuvo miedo, dice en el verso 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Pero aquí lo traigo, le dice. Aquí lo traigo, Señor. Él creyó que no lo había perdido. Él creyó, bueno, me refiero a que él creyó que con eso era suficiente. ¿Cómo a qué se puede comparar esto? Aquellos cristianos que tienen llamados a servir a Dios y ciertamente se guardan en santidad para Dios, pero no activan lo que Dios les ha dado. Y dicen al final: yo le voy a dar cuentas a Dios, pero no activo nada. Y vamos a ver la respuesta de Jesús en el verso 26 al verso 29. Y dice: respondiendo su Señor, mire, esto está bien tremendo porque era su Señor. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Mira, hermano, un día va a venir el Señor y muchos cristianos van a recibir esta respuesta de parte de Dios. Muchos cristianos van a recibir de parte de Dios que Dios les va a decir: siervo malo, negligente, no hiciste lo que yo te dije. Yo te capacité, no lo hiciste. Y dice en el verso 29:
Perdón, en el 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembraste y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Acuérdense que esto es una semejanza, es una comparación. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Cuáles son los intereses de Jesús? ¿Las cosas materiales? ¿Las sillas, las mesas, los carros, las casas? ¿Por quién murió Jesús? ¿Por vacas? ¿Por quién murió? Por las almas. Entonces lo que Dios quiere es que ganemos almas y que sirvamos a Dios sirviéndole a su pueblo. O sea, el que canta, canta para Dios, pero canta en un pueblo cristiano. Ahora, hay cantantes cristianos que quieren cantar en un pueblo mundano. A veces me han dicho a mí: pastor, ¿ya miraste este video? ¿Qué dice? Niño cristiano no se avergüenza de dar testimonio de Jesús en una competencia mundana. Y le ponen: wow, qué valor, wow, está bien. Mi pregunta es: ¿qué negocios tiene en una competencia mundana uno que le fue dado un don, un talento para ministrarlo a Dios en el pueblo de Dios? ¿Qué negocios tiene ahí? Es que fue para que fuera reconocido porque iba a ser ganado un premio. Sí, ¿qué sucede? Las compañías discográficas mundanas miran el talento y ¿qué crees? ¿Le van a decir que cante discos de cantos para Dios? No. Entonces, a veces Dios nos da esas cosas y queremos la negligencia. Músicos que están aquí, Dios nos va a pedir a cada uno de nosotros cuentas. Pero una vez que aprenden la guitarra o todo eso, les llama ojitos el mundo y luego quieren formar un grupo mundano. Santo es Dios. Y Dios les dio aquello para que lo ministraran para Él. No se les olvide, un día Dios va a venir a pedirnos cuentas. Esto es algo bien tremendo. Alguien me decía: pastor, tú que fuiste rescatado de la farándula mundana, ¿ya miraste cómo ciertos cantantes ahí siguen en el mundo cantando y dicen que sus pastores les autorizan? Que es un trabajo común y corriente. Es como dice que sus pastores le dicen: es como el mecánico, va a la iglesia el domingo, pero el lunes regresa a su taller mecánico. Es como el que trabaja en una empresa, en una fábrica, va a la iglesia el domingo, pero el lunes regresa a la fábrica, dicen ellos. Y dice: es como el cantante mundano, tiene un trabajo secular, va a la iglesia el domingo, pero en la semana va y cumple con el concierto mundano. Y le digo: no, porque la Escritura dice que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y dejar, el que pone su mano en el arado, en la mancera del arado, dice la Escritura, y voltea hacia atrás, no es digno de ser llamado mi discípulo. Entonces, si decidimos seguir a Cristo, el mundo queda atrás. Y dice aquí la Escritura: tuve miedo. ¿Y por qué? Le dice el Señor: si sabías que yo era así, ¿por qué no lo hiciste para que yo viniera con los intereses? Y dice en el verso 28: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, lo que le tenía Dios preparado para darle, Dios tiene un premio para cada uno de nosotros en el cielo. Uno o más, todo depende de la labor que tú hagas. Pero si no somos fieles al llamado de Dios aquí, en el cielo no nos va a dar nada. Vamos a estar en el cielo, sí. Y voy a traer un estudio de eso, bien interesante. Pero los premios se le dan al otro que sí hizo la labor.
Ahora, hay una confusión bien tremenda en el versículo 30. Y dice, y al siervo inútil, dice, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y entendiendo la serie que estamos estudiando, entendiendo la salvación, alguien pudiera acercarse a ti y preguntarte, a ver, pastor, explícame esto. Si dice que eres siervo de Dios y si la Biblia dice que la salvación no se pierde, ¿cómo me explicas este versículo 30 donde Dios dice al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes? Bien, la explicación está en su contexto en todo el capítulo 24. Todo el capítulo 24 habla de la venida del Señor, la cual habla desde el verso 3 hasta el verso 21. Por ahí habla también de que va a haber tribulación y grande tribulación sobre los que se queden en la venida del Señor. Las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, cuando se lee este versículo, la gente luego lo asemeja con el infierno. Pero la Biblia dice en Mateo 24, a partir del verso 3, que habrá, cuando Él venga y se lleve a su pueblo, habrá tribulación y angustia tan grande como no la ha habido nunca jamás. Escuche, ahí le va la explicación del verso 30 del capítulo 25. Este lloro y crujir de dientes y las tinieblas de afuera no habla del infierno. Este lloro, crujir de dientes y las tinieblas de afuera habla de la gran tribulación a la cual siervos de Dios se van a quedar cuando Cristo venga por haber sido negligentes en el llamado que Dios les hizo aquí. ¿Está entendiendo eso? Y el lloro y el crujir de dientes que va a haber en la grande tribulación, hermano. Imagínate si no va a haber lloro y crujir de dientes. Cuando la bestia y el anticristo se manifiesten y empiecen a perseguir a los cristianos y empiecen a arrestar a algunos cristianos y les digan, te pongo el sello, niega a Jesucristo y vivirás. O de lo contrario, guillotinazo. Pero dicen los historiadores bíblicos que estos tremendos hombres de Satanás van a poner delante de ti, primeramente si tú tienes esposa e hijos, van a poner de ti a los niños más pequeños. Y ahí les van a agarrar del copete y les van a poner una daga. Y le van a cortar poquito y para que el niño llore, ¡ah, papá, no! Y tú va a ser un lloro y un crujir de dientes en el cual la gente va a tener que decidir y decir, no negaré a mi Señor. Entonces, cuello, ¿a poco no será un lloro y un crujir de dientes? Y luego al otro niño, y luego la esposa, y luego tú, o no sé en qué posición estemos. Todo por haber sido negligentes. Ahora, esto que yo les estoy diciendo, a veces me han dicho, pastor, tu evangelio, el evangelio no es que sea mío, no, nada de eso, sino que dicen, tu tipo de enseñanzas asustan. Pero yo les quiero decir esto, esa palabra que dijo el hermano Ramón es bien interesante. El evangelio, hermano, la palabra de Dios no es un cerco de prisión para tenerte ahí reprimido de los deleites del mundo. El evangelio es un cerco de protección. Quiero que lo analices bien esto. No es un cerco de prisión en lo cual te reprime de los deleites del mundo. Es un cerco de protección para que no te dañe lo que está en el mundo. Y cuando alguien vive a la luz de la palabra del Señor, vive agradecido con Cristo porque te salvó, uno recibe de parte de Dios. Ciertamente no es fácil servir al Señor porque el mundo se te viene encima, las luchas, las pruebas. Pero alguien me preguntaba, pastor, es que si no me levanto mejor estoy más a gusto y no hago nada. Y le digo, qué equivocado estás, le digo a esta persona.
Porque si tú lees Mateo capítulo 7 del verso 24 al verso 26, te vas a encontrar, le digo, que ahí habla de los dos cimientos. Uno que edificó su casa sobre la arena y otro que edificó su casa sobre la roca. Y le digo, y te vas a encontrar que tanto los unos como los otros sufren. A los dos les vienen los fuertes vientos, a los dos los golpean los ríos con ímpetu, a los dos les vienen cosas tremendas. Estés o no estés edificado en la roca. Dicho de otra manera, le sirvan o no le sirvan al Señor, no se van a escapar de sufrir. ¿Cuál es la diferencia de estar en el servicio de nuestro Señor Jesucristo? Que cuando estés sufriendo tendrás una mano poderosa que te sostendrá. Tendrás una mano poderosa que te recordará la palabra que dijo: no estás solo, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No mengues, avanza un poquito más y regresaré y tendrás grande galardón en el cielo. Avanza, no mengues. Avanza y no te detengas. Te he llamado y te he dado conforme a tu capacidad. ¿Ustedes creen que el que recibió un talento tenía la capacidad para administrar ese talento? Sí, porque de lo contrario entonces Dios hubiera sido un mentiroso. Porque la Biblia dice en el verso 15: conforme a la capacidad de cada uno les dio. Esas tinieblas de afuera que hablan en el versículo 30, lo que pasa que los amados lectores, hermanos, en cuanto leen que hay lloro y que hay tinieblas de afuera, es afuera del reino de Dios, pero todavía están aquí en la tierra. Son cristianos, son siervos de Dios, que nada los va a arrebatar de la mano de Dios. No los van a arrebatar de la mano de su Señor, como dice el Evangelio de Juan. Nada. Pero ¿qué va a pasar? Por haber sido negligentes. No se van en el primer viaje. ¿Cuántos se quieren ir en el primer viaje? ¿Qué tenemos que hacer? Servir a Dios en el área que Dios te dijo que le sirvas. Yo quiero que entiendas, hermano, que este mensaje no es un mensaje de temor, pero sí es un mensaje de reflexión de conciencia. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Bien, vamos a ver esta parte, hermanos, de que estamos estudiando aquí. Dios no le va a confiar sus bienes a un siervo del diablo. Porque si este que está acá en el verso 30 fuera un hijo del diablo, por lo tanto se fue al infierno, entonces ¿por qué en el versículo 14 dice: Dios le habló a sus siervos y le confió sus bienes? ¿Me está entendiendo? Dios no le va a confiar sus bienes a ningún siervo del diablo. Alguien pudiera decir: pastor, y Judas nunca fue y le confió los bienes y ahí estaba y era tesorero. La pregunta es que lo que aquí está diciendo es una semejanza. Lo que a Judas le confió sí fueron unas monedas de plata. No le confió como para que fuera administrador de su reino. Alguien pudiera decir: pastor, pero fue y predicó con los demás y hasta expulsó demonios. Sí, pero es de los que dice Mateo 7:21: nunca te conocí, nunca fuiste de los míos. Los bienes de los que aquí habla la palabra de Dios son las almas y los dones y los talentos que Él te da para que los trabajes en su reino. Nunca Dios va a dar, le va a confiar a un siervo del diablo. Imagínate que Dios pueda decir: pues le voy a confiar a un siervo del diablo una nueva obra que se va a abrir, una nueva predicación, va a haber un predicador en tal parte, en una región por allá, en Mascareñas, Santa Cruz, por allá, y vamos a enviar, que Dios diga: pues vamos a enviar, ¿qué te parece, Miguel, que hable con los ángeles? Vamos a enviar a este siervo del diablo. Pues está bien, vamos a enviarlo. Le va a hacer pedazos. Si a nosotros, los que estamos en los caminos del Señor, nos vienen esos ataques.
¿Me está entendiendo esto que le estoy diciendo? Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas para comprenderlo un poquito más. Lucas capítulo 12. Aquí vamos a ver algo bien interesante. Lucas 12, en el verso 41. Y vea el título. ¿Cómo dice el título en su Biblia? Siervo infiel. Vamos a ver si este siervo también era hijo del diablo o no, o era hijo de Dios. Y dice, anteriormente Jesús había explicado lo que era la parábola del siervo vigilante, de que estén vigilantes para cuando yo venga y todo eso. Ahí está desde el verso 35 al verso 40. Cuando terminó esa parábola, Pedro se acerca con Jesús y escuche esta pregunta bien interesante que Pedro le hace. Le dice, Señor, estas cosas que tú estás explicando, estas parábolas que estás explicando, explícame, dice Pedro, ¿son para nosotros tus siervos o es para todo el mundo? Vea lo que dice el verso 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? La parábola, a ver, explícame, Señor, esta parábola que tú estás explicando, ¿es para nosotros tus siervos o para todos? Y qué interesante la respuesta de Jesús en el verso 42. Y le dice, y le dijo el Señor, conforme a la pregunta que le dijo Pedro, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Ahí le responde el Señor, ¿quiénes son, les dice Jesús, a los servidores que yo pondré en mi casa? Cuando habla de ración, habla de una porción de alimento. ¿Quiénes son esos servidores a los cuales yo pondré en mi casa, vea, en mi casa, para que alimente a los demás? ¿A quiénes? Y le dice, ¿pondré a un hijo del diablo o pondré a los míos? Le está diciendo el Señor. Ahí le está preguntando a Pedro. Le dé la ración, que alimente. ¿Qué es alimentar? ¿Qué es apacentar la grey de Dios? Alimentar, apacentar, pues es darles la verdadera enseñanza de la palabra del Señor, el pasto. Ahora dice en el versículo 43, mire, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Dando la ración. Le halle haciendo así. ¿Cómo? El que cantaba, cantándole a él. Imagínense que su Señor venga y el otro lo halle en una competencia de los Grammys del mundo. Y Cristo viene y allá anda el hermano, la hermana. Hermana, qué bonito cantas, ¿te gustaría participar en una competencia del mundo? Mira, es que tu voz, es que, ¿de veras? Y empieza la otra. ¿Tú lo crees? Sí, hombre, te invito. ¡Ay, wow, qué padre! Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de que mi ministerio crezca. Voy a ministrar a los mundanos con tu palabra. Mentira. Va a competir con los otros. Y cuando su Señor venga, ¿qué va a pasar si no lo halló donde Dios lo puso? Vea lo que dice. Porque dice aquí en el 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo? Dando la ración. Y dice en el verso 44, en verdad os digo, le pondré sobre todos mis bienes. Wow, que Dios diga, fuiste fiel, hermano, hermana, a pesar de las críticas, las burlas, las calumnias, las luchas. No tiraste la toalla y estuviste, pasó por la mente, sí, pero fuiste fiel. Ven, te pondré sobre mis bienes. Y que el Señor pueda decir, abran las puertas de los cielos. Aquí va a entrar uno de mis servidores que fue fiel en la tierra. Mira,
Tú te vas a encargar de esto, de aquello y de aquello. Gracias, Señor. ¿A cuántos les gustaría? Santo, esto está buenísimo. A mí me emociona esto. Y dice en el 45, mas si aquel siervo, vea esto, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, servidores que trasquilan el rebaño, servidores que golpean el rebaño de Dios. Creo que Cristo no ha venido. Mientras que Él viene, yo me gozo aquí con el rebaño. Y dice en el 46, vendrá el Señor de aquel siervo. Vea, era Señor de él. Acuérdense que en el versículo 42 el Señor le responde a Pedro: yo no voy a poner sobre los bienes de mi casa a uno cualquiera, le dice en el verso 42. Yo voy a poner sobre los bienes de mi casa a mis siervos. Pero aquí lo que dice la parábola, que no todos los siervos son fieles. La pregunta es, ¿dentro de cuáles nos va a hallar a nosotros el Señor? Y dice en el 46, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Va a andar en un crucero, en un yate por ahí, y haciendo negocio a costilla de los cristianos. Y dice la Escritura, vendrá la hora que no espera, dice a mediados del verso 46. Y dice, a la hora que no sabe. ¿Y qué hará el Señor con él? Le castigará duramente. Si leemos la Biblia y hemos leído que Dios a los que más está interesados en castigar, ¿a quiénes son los que más está interesado en castigar? Bueno, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ahí está, pastor, es el infierno. Aquí vamos a entender que es en la gran tribulación. Se quedan. Y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿cuántos? Muchos azotes. Los va a entregar el Señor en las manos de los verdugos del anticristo. Y recibirán muchos azotes. Ahora hay quienes ignoran la buena enseñanza de la palabra de Dios, y por ignorar la buena enseñanza de la palabra de Dios no activan lo que Dios les dio. Sin embargo, no es excusa. Mire lo que dice el verso que sigue. Mas el que sin conocerla, dice, que no tuvo buena instrucción, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es un privilegio bien hermoso discipular a la gente. Y créanme que tenemos una responsabilidad. Por eso es que hemos platicado a algunos pastores. Dice, hermano, que estás pastoreando, ¿y cómo te sientes? Y nuestra respuesta siempre ha sido, es un privilegio maravilloso. Y luego añadimos, pero es una responsabilidad muy grande, porque un día vamos a dar cuentas a nuestro Señor de qué se les enseñó aquí. Vamos a dar cuentas. Ahí les va. Y ustedes van a dar cuentas de qué hicieron con la enseñanza. Si a algunos por acá les entra y por acá les sale, otros realmente se activan en lo que Dios les habla. Ahora vuelvo a preguntarles, ¿cuántos servidores de Cristo hay aquí? ¿Cuántos creen que un día va a venir su Señor a arreglar cuentas con ustedes? Bueno, los dones, los talentos que Dios nos haya dado, hay que ponerlos en obra en su tiempo, vuelvo a aclarar. Porque hay quienes, uno puede ser recién convertido y ya lo queremos. No, espérame. Ya explicamos la parábola de la semilla que crece, ¿se acuerdan? Que se siembra y luego la milpita y luego crece y luego la espiguita y luego el fruto y luego se cosecha.
O sea, no vamos a ver que en cuanto nace ya trae un elotón ahí, no. No, tiene su tiempo de fruto. Entonces, pero hay quienes crecen y se secan de viejos y no hicieron nada. Nada para el Señor. Así que, bienaventurados, dice, aquellos que cuando su Señor venga los halle sirviendo, dice la Escritura. Dice, para terminar, esto habla, hermanos, de las recompensas que como nosotros como cristianos vamos a tener. ¿Se acuerdan cuando leímos en primera carta a los Corintios, capítulo 3, del verso 11 al verso 15, donde dice la Escritura, algunos edificaron sobre oro, plata y piedras preciosas, y otros sobre madera, heno, hojarasca? Entonces el que edificó bien sobre la roca va a recibir recompensa. Si bien el mismo, dice, el que edificó sobre madera, heno, hojarasca, dice, si bien el mismo será salvo, pero no va a recibir nada. ¿Está entendiendo? Ahora, tú que fuiste llamado a servir a Dios en cualquier área en la que fuiste llamado a servir a Dios, te quiero recordar algo. Satanás te va a hacer la vida de cuadritos y te va a poner trabas aquí, trabas allá, para que no te actives en la obra de Dios. Sin embargo, te recuerdo que como siervo de Dios estás capacitado. La Biblia dice, en Mateo 25, 14 y 15 dice la Biblia, conforme a su capacidad. ¿Cómo saber que estás capacitado, hermano? Porque la Biblia dice, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y... A ver, ¿estás capacitado? Estás capacitado, hermano, estás capacitada. Simple, hay que esperar el tiempo de Dios. Pero si no lo hacemos y vivimos cada quien como nos da la gana, el Señor vendrá a arreglar cuentas y algunos los pondrá con los infieles. ¿Serán salvos? Sí. ¿Irán al cielo? Sí. Pero pasarán por la gran tribulación. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Dice la Escritura. A ver, hermano, en tu Biblia está en rojo. ¿Sí? ¿Qué indica eso? Jesús hablando y dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿A qué se refiere eso? ¿Tu salvación? No. Que muchos vamos a estar en el cielo y yo no quisiera estar dentro de la fila, que el Señor agarre una corona y que por ahí me pasara por la mente y dijera, ¡ay, esa era la corona que me tocaba, Señor! Sí, pero se la vamos a dar a la hermana aquí, que está aquí al lado, porque tú no hiciste el que te tocaba. Toma. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que vamos a ver esto, hermanos, todo lo mismo que estamos mirando. Regresamos a Mateo capítulo 25 y leemos en el verso 14 y en el verso 15 para continuar. Hermano, estos versículos que estamos estudiando aquí son versículos que si tú estudias la seguridad de la salvación en Cristo, alguien te puede sacar esto y te puede decir, hermano, pero aquí dice que eran siervos, y al final hay otro versículo que dice, y muchos hijos del reino serán echados en el fuego eterno. Eso sí habla del infierno. Eso sí habla del infierno, en el fuego eterno. Pero ¿quiénes eran esos hijos del reino? Porque mucha gente cree que eran, después vamos a estudiar eso, mucha gente cree que eran cristianos de aquí. No, habla del pueblo de Israel, que era a quienes les pertenecía el reino de Dios y lo rechazaron, y por haberlo rechazado, pues fueron echados al fuego eterno. Hay que leer todo en su contexto. Pero leemos aquí en Mateo 25, 14 y 15, donde dice la Escritura, porque el reino de los cielos es
como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y dice en el 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que no ha venido el Señor a arreglar cuentas y aún tenemos tiempo de entregarle buenas cuentas al Señor. Y yo le puedo preguntar a usted, porque yo les pregunto a los hermanos: hermano, ¿tú ya más o menos sabes para lo que Dios te quiere? Y hay quienes me han dicho: no, hermano. ¿Y cuánto tiempo tienes en el evangelio? Y hay quienes me han dicho sinceramente: tengo casi 20 años, hermano. ¿Y no sabes, hermano? No, hermano, se te está pasando el tiempo. Era de que ya estuvieras generándole al Señor. En algún lugar el apóstol Pablo les dijo a algunas personas: debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Se pasa el tiempo. Entonces tenemos que entender este equilibrio. No es de recién llegados, tampoco es para que dejemos pasar el tiempo. Así que yo voy a hacerles esta pregunta como para finalizar, a manera de reflexión a cada uno. ¿Tú sabes en lo que Dios quiere que ya le empieces a servir? Pues seamos fieles a Él. Amén. Y Dios va a poner en su tiempo la área. Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos muchas gracias. Primeramente, Señor, por el privilegio de habernos llamado para servirte a ti. Qué privilegio nos has dado, Señor, el habernos llamado a tu servicio. Gracias, Padre. Ahora te rogamos, Señor, que nos ayudes para que día con día estemos apegados en la oración contigo, en la lectura, en la comunión contigo, Señor, para que podamos desarrollar, Señor, el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Sin duda alguna, yo puedo creer, Señor, que en este lugar tú tienes planes y propósitos con muchos de los que están aquí, más bien con todos. Pero tienes planes que a algunos ya los vas a empezar a levantar, Señor, a tu servicio. Todos aquellos conforme a los cuales ya es el tiempo, Señor. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser siervos de los cuales tú puedas decir: bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser conforme a tus planes, conforme a tus propósitos. Ayúdanos, Señor, porque es necesario. Es necesario, Señor, que tu reino crezca en este lugar, en esta ciudad, en esta colonia, en esta calle, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias. Ayúdanos, Padre, para que te demos cuentas dignas de ti, Señor, como dice tu palabra, que retengamos cada uno lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Ayúdanos, Señor. Yo bendigo esta congregación y que cada uno sean cada día más dedicados a ti y que presenten delante de ti lo que tú les has entregado, para que cada uno, Señor, lo administre para ti conforme a tu gloria, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor.